Buenas tardes, la verdad un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias y felicitaciones a la Unión Industrial por este octavo coloquio y un placer compartir esta reunión con mi hermano gemelo, Dante Sica, al cual, bueno, nos toca desde hace tiempo debatir sobre este tipo de cuestiones. A ver, ¿cómo recuperamos las fuentes de crecimiento? Es un tema obviamente central porque es la capacidad de poder generar más y mejor riqueza y al mismo tiempo poder generar más empleos formales y aumentar el bienestar de la gente y lograr el objetivo del desarrollo económico, que es converger a los niveles que tienen las sociedades más avanzadas. Cuando uno lo ve en perspectiva histórica, la Argentina es un caso muy curioso y todos ustedes saben justamente la idiosincrasia de nuestro país. En términos de la generación de riqueza industrial per cápita, acá lo que tienen ustedes es desde 1960 hasta ahora, y hay una primera etapa muy clara de un proceso de industrialización que fue el motor de crecimiento de la economía, y después un notable proceso de fragmentación productiva en donde se ha podido recuperar la capacidad de producir bienes industriales a partir del 2002 y en los últimos 4 años tenemos un freno muy claro en términos de esta recuperación. En general se asocia, ¿por qué tiene que ver mucho este tipo de cuestiones? Para que ustedes los entiendan, ustedes estaban en Córdoba. Al final de esa etapa de industrialización, Córdoba era uno de los espacios más claros de ese proceso de industrialización. Por ejemplo, en el mundo metalmecánico, de los 200 países en desarrollo, el mundo más complejo metalmecánico estaba acá en Córdoba. En esa época éramos 24 millones de habitantes y el mundo metalmecánico ocupaba 500.000 personas. Si uno se pone en la crisis del 2002, ese sector ocupaba a 140.000 personas y hoy en la recuperación ocupa a 280.000 personas. Esto es la mitad de lo que teníamos 40 años atrás en un país que ahora somos más de 40 millones de habitantes. Entonces el impacto que tiene sobre el bienestar y el empleo es notablemente obvio. Y en general se asocia de que todos los países del mundo han perdido capacidad industrial, y esto es falso. Claramente sí, la industria ha perdido participación relativa frente a otros sectores, pero nosotros somos el caso único en donde estamos estancados. El resto de los países sigue creciendo a una tasa menor que el resto de las actividades y cae su participación, pero somos el único caso en donde la industria no ha tenido esta capacidad de crecer. Y en esta transformación, claramente, la Argentina es muy difícil de entender, porque éramos un país heterogéneo y ahora somos crecientemente heterogéneos. Y entonces vamos a encontrar un 10% de la producción industrial que se genera en modelos de organización de la producción que están en la frontera técnica internacional. Y esto sucede solo en menos de 10 de los 200 países en desarrollo. Y esto nos tiene que levantar la autoestima, porque acá es posible generar bienes diferenciados y bienes muy complejos. Ustedes acá en Córdoba también lo saben, de dos de las empresas insignias como AGD y el caso de Arcor o lo que vemos dentro del núcleo automotriz. Y también vemos casos, recién estaba leyendo esta revista Radar, y uno ve gente como Promedon, Tecmes, Avant, que posiblemente esté en camino también de generar modelos que estén dentro de la frontera técnica internacional. Pero convivimos con un 50% de la producción que tenemos los problemas estructurales de escasas economías de escala, escasas economías de especialización, pocos desarrollos de proveedores especializados, procesos notablemente evolutivos que se generaron capacidades, pero estamos muy alejados de la frontera, y se ha generado un núcleo informal en donde los niveles de productividad están muy alejados de lo que es hoy una empresa que compite en un modelo de economía abierta. Y acá están alrededor de 30.000 empresas, que obviamente es el punto de partida para tratar de ver cómo logramos recuperar estas fuentes de crecimiento. Y obviamente en términos muy globales, por ejemplo, cuando vemos donde hay dos elementos centrales que explican y que son determinantes de este crecimiento, y obviamente el primero es la calificación de los recursos humanos. El caso más notable de dinamismo dentro de la estructura industrial de los países intermedios es el caso de Corea. Cuando nos comparamos con ellos, y obviamente vemos que la calificación de nuestros recursos humanos en términos de la estructura productiva es totalmente distinta. Y ahí predominan
gente altamente calificada frente al caso nuestro, en donde lamentablemente en los 40 últimos años hemos perdido terreno relativo. Y el segundo aspecto, obviamente, que está muy asociado al proceso de inversión y al desarrollo de las capacidades competitivas, es cuánto cerramos la brecha con la productividad que existe en los Estados Unidos. Y los países del sudeste asiático han tenido esa performance. Nosotros somos un típico país latinoamericano en donde no solo no la cerramos, sino que nos vamos alejando. Vamos a la etapa más actual. Y en la etapa más actual ustedes saben que en el contexto económico, después de la caída y el ocaso de la convertibilidad, esto no es una década homogénea. Y aparece una primera etapa que va del 2002 al 2007, donde hemos tenido capacidad de crecer, la industria creció más que el resto de los sectores, una brutal capacidad de recrear el mercado de trabajo, aumenta la productividad, hay más empresas industriales, crece el salario formal en un contexto macroeconómico donde había consistencia en los aspectos monetarios, fiscales y en el manejo inflacionario. Viene un periodo de transición entre el 2007 y el 2011, donde la tasa de crecimiento cae, también la tasa de crecimiento industrial, el empleo ya crece a niveles menores y también la productividad y la creación de empresas en un contexto donde la macroeconomía ya no se enfrenta con todos los problemas de la inflación y cuánto de consistencia tenemos en términos de los dos manejos de la cuenta corriente y de los manejos fiscales de la Argentina. Y después está esta última etapa que para la industria es el freno, que va desde el 2008 hasta el 2011, en donde en términos muy elementales hemos dejado de crecer, caen las exportaciones industriales, no se genera empleo privado y aparecen algunos problemas estructurales que vamos a tratar de mencionar. Acá lo tienen mejor reflejado en términos de las tres etapas para la industria, una de crecimiento del empleo, de crecimiento del nivel de actividad en condiciones macroeconómicas consistentes, una segunda etapa de transición y esta tercera etapa que obviamente nos plantea los desafíos para ver cómo recuperamos el papel del sector manufacturero. En términos de desagregación sectorial, no los voy a aburrir, la primera etapa es generalizada el crecimiento, en la segunda está concentrado solo en algunos sectores y lo que vemos en la tercera etapa es un freno generalizado dentro de la industria. Esto mismo ha pasado con respecto a las exportaciones y también con respecto al comercio exterior. Y esto, cuando lo vemos en términos sectoriales, hay un primer periodo entre el 2003 y el 2008 que todas las actividades industriales han crecido en términos de exportaciones. A partir de la segunda etapa lo que vemos que esto está concentrado en muy pocas actividades. Claramente también esto tiene que ver con el desafío central. La riqueza la generan las empresas. No hay modelo de desarrollo posible si uno no tiene en cuenta que hay que fortalecer las capacidades empresariales para generar riqueza, que es el elemento primordial. Y obviamente después hay que discutir las pautas distributivas y la calidad de esta riqueza. Y en esto vemos una recuperación de la creación de empresas, pero que en los últimos años esto está absolutamente estancado. ¿Cuáles han sido las razones de este desempeño que se ha modificado en esta última etapa? Hay cuestiones asociadas al mercado interno, que claramente es menos dinámico. Aparece este problema de la generación de empleo, pero creo que el punto clave está en la reducción de los procesos de inversión. Y en esto aparece un fenómeno muy evidente dentro de las empresas de pérdida de rentabilidad y de precios relativos, en donde los costos van por encima de la capacidad de fijación de precios y caen en los márgenes, aparecen un conjunto de regulaciones y medidas que afectan a los mercados, hay un muy leve aumento en términos del proceso de crecimiento de la productividad y una fuerte presión impositiva. En esto aparece también la ausencia de una visión compartida y consistente en términos de cómo a través de la política regulatoria se puede transformar esta situación, fundamentalmente desde el lado de la oferta más que del lado del consumo. Cuando uno ve los temas en términos de caída de los márgenes, esto es lo que sucedió en el sector industrial argentino. Y lo que hay es claramente costos crecientes que van reduciendo los márgenes para operar dentro del sector manufacturero
y que no pueden ser compensados con los ajustes de productividad. Estas caídas de los márgenes están asociadas a subas de costos en las materias primas nacionales, los insumos importados, los costos energéticos, los costos logísticos, los costos laborales, desde las cuestiones legislativas hasta tomar cuestiones empíricas que todos ustedes en la planta lo saben. En los últimos 5 años, el ausentismo laboral, que en promedio estaba el 2, 3, 4%, hoy está superando el 10% en la mayor parte de las plantas industriales. Los costos de capital de trabajo, el aumento de la presión impositiva. En el próximo gráfico ven cómo hoy hay que desarrollar la base de negocios con 10 puntos más de recaudación. Obviamente el tema macro central aparece con la vuelta de la restricción externa. En la segunda etapa, que va del 2007 al 2011, en un contexto donde teníamos salarios en dólares muy altos y no sobraban divisas, era posible abastecer el mercado doméstico sin hacer cambios profundos en la oferta, en la medida que gran parte de algunos sectores productivos tenían fuertes componentes ensambladores y era posible abastecerse de insumos importados para un mercado que estaba notablemente potente. Pero esto se agota. Y lo que vemos que la economía argentina hoy tiene un nivel de importaciones per cápita que es más o menos el doble de lo que teníamos en los años 90. Esto no es una mala noticia, esto es una buena noticia porque hay que tratar de desarrollar un modelo de economía abierta y tratar de ver cómo se compite. El problema es que no tuvimos la capacidad de tener una dinámica de cambio estructural en donde generemos vía la oferta productiva aquellos dólares que compensen estos notables dinamismos importadores. Esto es, ¿por qué en los últimos años, en definitiva lo que estamos tratando de ver, por qué no producimos 50 millones más de toneladas de granos o 20 millones más de cabezas de ganados o duplicar la capacidad en los sectores de trigo o que se hayan puesto en marcha los 100 proyectos mineros o que aquellos todos sectores industriales que en el 2007 y 2008 eran pequeños arbolitos con un dinamismo exportador notable, no pudieron fortalecer sus capacidades, o por qué esta capacidad notable que tuvo la economía argentina de ser exportadora de servicios, que eran más de 13.000 millones de dólares, no pudieron mantener su dinamismo. Dentro de esto aparece este fenómeno de una clara asociación entre el crecimiento industrial y los requerimientos de importaciones. Y la elasticidad de las importaciones con respecto al producto es muy clara. En los últimos años de crecimiento, cada punto de crecimiento del producto industrial eran 7 puntos de crecimiento de las importaciones. Esto es, cuanto más autos, cuanto más celulares, cuanto más electrónica de consumo se venda, se requieren más importaciones como para poder generarlo. En términos de número, un punto de incremento de la actividad requiere 3.000 millones de dólares adicionales. Cuando se tenían los dólares, esto no es problema. Cuando los dólares son escasos, este modelo tiene sus complicaciones. El sector automotor, electrónica de consumo, energía y turismo es parte explicativa muy fuerte de este desequilibrio, que vuelvo a decirle, no es un tema malo en sí mismo, sino el problema es la no generación de la capacidad y transformación de oferta como para poder acomodarse a esta nueva forma de operar de muchos sectores manufactureros. Y en este contexto hay que tratar de pensar la industria argentina en términos de lo que son nuestros ingresos medidos por costos en dólares para generar capacidad competitiva en una economía abierta. Y acá aparece un elemento muy clave. Es muy difícil tener los salarios alemanes con la productividad africana. Y esto nos replantea básicamente cómo tenemos que generar muchas de estas cuestiones microeconomías que recién el ministro trataba de poner énfasis que están desarrollando acá en Córdoba. Y obviamente la Argentina tiene que transitar de esta estructura de especialización productiva, donde básicamente es una especialización en donde comercializamos bienes primarios y tenemos serias dificultades para ponerle valor agregado, y cómo nos ubicamos en el cuadrante de los países que tienen la capacidad justamente desde su modelo de especialización productiva generar más empleo calificado, sustentarse con la innovación, con la inversión, con mejoras de productividad, etc. Esto no es simplemente una cuestión de tipo de cambio, que podemos evaluar en detalle, y obviamente
la macro es fundamental como condición necesaria. Pero aparece dentro de la agenda esta construcción de un consenso colectivo para tratar de ver si hay márgenes de una modificación de la estructura productiva de la Argentina. Y en esto, obviamente, todos los países del mundo han abandonado la falsa idea que existía alguna década atrás, que todo esto era un problema que se resolvía simplemente por el sistema de precios de mercado que nos daba la coordinación plena en términos de la asignación de recursos. Y todos los países que tienen buen desempeño hoy tienen claramente programas de competitividad y de política industrial, del cual supongo que después Dante nos va a hablar con algún detalle, y se acabó esta falsa idea en términos de un dilema entre políticas y mercados, y básicamente para crear mercados, para crear competencias, para poner justamente los incentivos adecuados, se requiere una fuerte cooperación pública y privada y de instrumentos de política que desarrollen estas capacidades de competencia. En esto claramente no pasa más por simplemente la estructura de aranceles, que en algún momento estaba más armada para proteger la ineficiencia que para desarrollar las capacidades competitivas. Los países desarrollados hoy se manejan dentro de las medidas de las barreras no arancelarias. Y acá los temas, creo que estamos más o menos de acuerdo. La agenda es una agenda compleja, no es simplemente la cuestión de una medida. Hay un problema de fortalecer las capacidades de las empresas, calificar el recurso humano, poner el acento en los incentivos para el conocimiento y la innovación. Hay que tener una estrategia en términos de cómo insertarnos en el mundo, y obviamente es necesaria la condición necesaria de una adecuada política macroeconómica. Y en esto lo que tenemos que ver, que estamos muy lejos en nuestro patrón de especialización de generar por habitante justamente exportaciones de media y alta tecnología, y este es el camino que tenemos que recorrer. Y esto obviamente requiere de esfuerzos colectivos. ¿Cuáles deben ser los ejes de una agenda industrial? El desarrollo de la infraestructura, el financiamiento, la ciencia y tecnología y la innovación, las compras públicas y el desarrollo de la demanda, la administración del comercio y cómo nos insertamos en el mundo, y políticas específicas sobre sectores claves que no cuesta mucho trabajo identificar. La industria tiene más de un siglo de desarrollo evolutivo y todos sabemos en dónde existen activos acumulados que con otras reglas de juego podrían tener una capacidad de potenciarse. En esto, obviamente, están estos esquemas de una agenda de desarrollo que tema que la alta volatilidad y la visión de corto plazo en la Argentina ha estado ausente en forma permanente en las últimas décadas, y en esto hay medidas que deben estar totalmente articuladas como para tratar de modificar la tendencia que estamos viviendo en estos últimos años. Y en estos 5 ejes centrales es que tenemos que tratar de pensar en los instrumentos adecuados, que todo instrumento de política económica es transferencia de recursos, por lo cual se requiere que sean muy transparentes, muy evaluados, con fuerte cooperación público y privado, tratando de ver justamente dónde están los premios, pero al mismo tiempo el cumplimiento de los desempeños y la flexibilidad para tratar de ver cuando uno se equivoca o hay que modificar las políticas. Esto tenemos un armado institucional, que son las instituciones del sector público. Obviamente hay un conjunto de agencias que existen que deben actuar en forma complementaria, y hay fuertes empresas estatales que tienen un peso importante en términos del desarrollo de sus cadenas de valor. El conjunto de estas acciones obviamente deben tener un punto esencial, no solamente en fortalecer las capacidades de grandes economías de escala, sino cómo tratar de desarrollar las redes productivas y aumentar la densidad del tejido PYME, que no solamente son fundamentales para equilibrar el territorio y para generar empleo, sino también para producir bienes diferenciados en donde se combinen las economías de escala con las economías de diferenciación. Y esto vemos claramente que hay una muy alta correlación entre densidad industrial y condiciones sociales. La transformación del aparato productivo puede ser la mejor receta para tratar de paliar el problema más complejo que tiene nuestro país, que está en términos de desigualdades, tanto en términos sociales, regionales, y que obviamente hay un largo camino para seguir actuando. Creo que la inversión es la clave. Es decir, en los últimos años ha habido muy fuertes fomentos de consumo, suponiendo que de alguna forma esto iba a generar cambios en términos del proceso de inversión.
Y la inversión que tiene la Argentina no es suficiente para estos cambios en la productividad y sobre todo tiene que ser inversión de calidad asociado a la fuerte inversión en máquinas, equipos, al hundimiento de bienes de capital y también en fuertes esfuerzos de capacitación de la gente y procesos de innovación. El gran problema que tiene una empresa es que cuando toma una decisión del presente lo compromete en el futuro. Cuando uno dice voy a poner un nuevo centro de mecanizado de última generación y voy a aterrear todas las máquinas viejas que tengo con distintas eras geológicas, estoy pensando en una década. Y esto está asociado también en cambiar los recursos humanos, desarrollar proveedores, acceder a mercados externos, etc. Si yo no tengo estos horizontes, es muy difícil invertir en activos específicos. Y simultáneamente, cuando estoy pensando en una inversión, tengo que ver qué infraestructura tengo, qué sistema financiero tengo, qué sucede en términos de la calificación de los recursos humanos, qué pasa con mis proveedores, etc. Y acá aparece justamente una decisión que es muy compleja y por lo cual se requiere tener una visión compartida y horizontes más largos. La Argentina eligió el atajo más fácil en las últimas décadas, y esto es, frente a demandas excedentes, reemplazar la capacidad de producir por transitar del mundo de la producción al mundo del ensamblado, en donde ensamblar a partir de la incorporación de materias primas, subconjuntos, partes y componentes del exterior tiene obviamente menos requerimientos de financiamiento, los horizontes son más breves, se resuelven en 2 o 3 trimestres, no en una década, y obviamente no me tengo que preocupar si tengo recursos humanos calificados, si la gente va a ir a la planta, qué pasa con el sindicato, ni qué pasa con los proveedores. Pero esto obviamente es la salida de corto plazo. Y la Argentina requiere de condiciones macroeconómicas y de una visión compartida en donde los incentivos estén puestos en fortalecer la inversión. Si no fortalecemos la inversión y no mejoramos la productividad, va a ser muy difícil poder justamente tener trabajos formales. Y los trabajos formales rápidamente en la Argentina se ocupan con la gente porque tenemos una gran heterogeneidad dentro de nuestra estructura ocupacional, en donde el tema central pasa por la educación. El problema del 35% de la gente que está en el sector informal, o los 800.000 chicos que son los niní que ni estudian ni trabajan, o gente que está con los planes sociales, etcétera, etcétera, es que hoy no tienen las competencias necesarias para tener un trabajo formal. Todos ustedes esto lo vivieron con mucha claridad en el 2007, cuando en un momento muy caliente de la demanda y donde mucha gente trataba de aumentar su oferta, ese año el 17% de la demanda de trabajo no pudo ser cubierta porque estaba toda esta gente desempleada y esta gente fuera del mercado de trabajo, pero cuando uno quería un tornero calificado, una secretaria ejecutiva, un señor que haga un cuellito de la camisa, la gente no tuvo educación. Y claramente en la educación también tenemos este gran problema de la heterogeneidad, tenemos recursos humanos de los más sofisticados y tenemos gente que gana premios Nobel y miles de profesionales que trabajan en las mejores universidades del mundo y en las mejores corporaciones del mundo, pero el 40% más pobre le hemos dado una educación de muy baja calidad y simultáneamente los alejamos del mercado de trabajo, cosa que vimos con el ejemplo de la metalmecánica. Y ahí perdieron el learning by doing, lo que se aprende simultáneamente con la producción de bienes y servicios, y no formaron sus capacidades. La educación obviamente es el centro, y en el caso argentino el centro está puesto dentro del colegio secundario. La agenda de competitividad es una agenda compleja, pero claramente se requiere tener una visión compartida con respecto al futuro. Los consensos son difíciles, todos sentimos distintos, pero claramente a través de la cooperación es posible pensar que esto no es un juego de suma cero. Y hay que tratar de generar más y mejor riqueza, fortalecer y revalorizar el papel de la empresa en el desarrollo económico y entender que esta torta mayor de riqueza hay que distribuirla mejor desde el inicio y poner el acento en la innovación, la educación y la inversión. Y la Argentina tiene una base productiva y una historia que nos permite pensar con optimismo el futuro. Esto es cómo difundimos estos mejores modelos de organización que tenemos la capacidad de producirlos, pero que tenemos serias dificultades para difundirlos y que sea lo que nos caracterice. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes. Agradezco nuevamente a la Unión Industrial de Córdoba la posibilidad de estar en el coloquio.
también la posibilidad de compartir este panel con tan calificado expositor como fue Bernardo. Con Bernardo es claro que somos gemelos por la película de Schwarzenegger y de Vito. Se imaginan quién es Schwarzenegger, ¿no? Así que no. I'll be back. Bueno, un poco la idea de la presentación va a rondar sobre los elementos que trató recién Bernardo. En ese sentido hay bastante coincidencia con respecto a lo que tenemos que observar y a lo que tenemos que ver para adelante. Un poco la idea de lo que quiero presentar es tratar de mirar qué es lo que está pasando con la industria a nivel internacional. Es siempre bueno ver sobre los países con los cuales tenemos que competir, hacia dónde se está dirigiendo la industria, cuáles son las tendencias y los cambios que hay hacia adelante. A partir de tratar de ver ahí el posicionamiento que tenemos con respecto a la economía argentina, la industria argentina, ya bastante habló básicamente Bernardo. Yo lo que voy a tratar de mirar es aquellos sectores en los cuales tenemos potencialidad de futuro para poder expandir, y también voy a hablar sobre la última parte, sobre lo que es la agenda de la competitividad, básicamente los temas que hacen sobre qué tenemos que trabajar y sobre qué tenemos que fortalecer para poder volver a recuperar el dinamismo de la industria y básicamente tratar de hacer un cambio estructural. Lamentablemente en la última década, lo vimos recién con los datos que pasaba, hemos desaprovechado una oportunidad muy importante. Si bien es cierto que hubo una recuperación en lo que fue el tejido y en la dimensión y en la densidad industrial, perdimos una oportunidad muy importante en una región y en un mundo donde los recursos fueron excedentes, como para poder haber avanzado en un cambio mucho más estructural en nuestro aparato industrial. Y nuevamente, hacia finales de una década, después de precios internacionales muy fuertes, volvemos a padecer los males que tuvimos en los inicios de nuestro proceso de industrialización. Así que creo que tenemos que mirar muy bien lo que pasó estos años para aprender de los errores cometidos y no volver a desaprovechar una oportunidad que seguramente vamos a tener para adelante y poder volver a tener ese cambio importante o hacer ese cambio importante en la industria que no lo pudimos hacer anteriormente. Lo primero que tenemos que mirar, me voy a correr acá porque la verdad que no veo nada, es tratar de ver cómo este nuevo cambio o este cambio de paradigma que hay industrial a nivel internacional también está generando un cambio en lo que es el marco geopolítico, de cómo se está repartiendo y distribuyendo la industria a nivel internacional. Recién mostraba el gráfico Bernardo, donde veíamos que no todos los países tenían una caída a nivel de industria. Lo que es claro que la industria se está moviendo dentro de lo que son los distintos continentes. Básicamente los países han perdido peso industrial. Estados Unidos ahora, en los últimos años, ha comenzado un leve proceso de recuperación de cierto aparato industrial a partir de lo que es la baja en el precio de la energía, que está cambiando también la geopolítica y la mirada que teníamos sobre el mundo de la industria, el mundo de la energía a nivel internacional. Pero es claro que el gran peso industrial, en lo que es lo tradicional desde el punto de vista de la fabricación, el armado, el ensamblado, se ha transferido básicamente al continente asiático. Vamos a ver que dentro también del mismo continente empiezan a haber ordenamiento. El Brasil ha perdido un poco de peso, Argentina también vamos a ver que en el margen ha perdido, pero es claro que hay un redireccionamiento desde el punto de vista de lo que conocemos como es el proceso industrial. Un proceso industrial que también está cambiando, que no es lo mismo que observábamos en la década del 50 y el 60, donde cada vez más las industrias se articulan a partir de lo que son cadenas de valores regionales y básicamente internacionales, en donde todos los elementos preproducción y postproducción generan muchas veces mucho más valor que el mismo proceso de ensamblado, el mismo proceso de fabricación, procesos que se han sido trasladados básicamente hacia sectores o países donde tenemos básicamente mano de obra muy barata y donde permiten hacerlo en forma masiva. Fíjense que los instrumentos o todo lo que tiene que ver con las actividades de investigación y desarrollo por lo general han quedado en los países centrales o por lo menos en donde están los procesos de mayor generación de valor. Todos estos movimientos están generando cambios en el comportamiento. Por un lado tenemos consumidores que cada vez son más globalizados, pero dentro de ese consumo más global apuntan hacia una mayor diferenciación, hacia procesos de mayor customización desde el punto de vista de diferenciación de los productos que están consumiendo. Y básicamente lo que tenemos son consumidores en esta nueva etapa donde también los temas y el cuidado del medio ambiente sigue estando presente. Ya van a ver que el avance que se está dando, ya no tenemos que producir productos verdes o productos ecológicos, sino tenemos que hacerlo en fábricas que también respeten todos los temas de normas, etc. ¿Por qué esto es importante? Porque en el futuro se van a transformar en barreras pararancelarias, en donde los mercados, en los aranceles, como también lo explicaba recién Bernardo, dejan de tener presencia,
pero estamos avanzando a nuevas normas de producción, técnicas, de contaminación, etcétera, que van a transformarse en nuevas barreras a futuro. En ese marco es imperativo para la economía argentina y para la sociedad argentina y para el sector industrial definir básicamente cuál va a ser nuestra estrategia de integración a este nuevo mundo cambiante. Cuando uno observa en esta matriz, por un lado tenemos el eje, lo que son los temas de valor industrial, densidad de servicios industriales. Y por otro lado tenemos en el eje tenemos básicamente lo que es la participación industrial. Es claro que los países se mueven dentro de ese cuadrante. Fíjense todo lo que son los tríades asiáticos, donde tenemos una fuerte composición básicamente o peso del sector industrial. Básicamente ahí su principal cualidad, o por lo menos donde pudieron capturar, estaba asociado a productos que eran de producción en masa, donde eran la mayoría exportable y donde su principal virtud estaba en los salarios bajos. En la medida que el salario va creciendo, esos procesos industriales se van haciendo más diferenciados, mejoran en la calidad y van tratando de ganar escala en el sentido de mayor valor agregado, empezar a tener una mayor apoyatura en materia de servicios, aumenta la densidad industrial de apoyatura al sector industrial. Es claro que, viste dónde estamos Argentina y Brasil, o en especial dónde está Argentina. Tenemos una industria que ha estado casi siempre moviéndose en la misma parte del cuadrante. Ha avanzado un poquito, ha perdido capacidad industrial, lo ha recuperado, pero nunca pudimos salir. Y tenemos el problema de que estamos quedando entrampados en lo que se conoce como la trampa de los ingresos medios, en donde el nivel de vida, los salarios medios han crecido y eso nos impide poder tener fuertes ganancias desde el punto de vista de competitividad para poder seguir creciendo. Es claro que nuestro camino no va a ser transformándose en tigres, no tenemos en este momento la capacidad, pero tenemos el desafío de generar un rumbo, quizás para avanzar más hacia el cuadrante de las economías maduras, donde podamos tener con una menor capacidad, por lo que son básicamente tamaños desde el punto de vista de nuestros recursos productivos, poder generar un alto valor agregado, una fuerte capacitación y crecimiento de los servicios asociados que nos permita de alguna manera superar. Nunca vamos a ir al cuadrante de los tigres, ese no es nuestro camino industrial, no es nuestro destino. Tampoco podemos pensar que vamos a poder competir con industrias que vengan de esos países, porque tenemos una fuerte diferenciación. Nuestra estructura de costos siempre va a ser una estructura de costos medios altos, en especial por los temas de los salarios y de los costos de la mano de obra. Por lo tanto, nunca vamos a estar en condiciones de competir en condiciones de igualdad con ese sector. Es claro que tenemos que definir cada vez más una estrategia que genere fuerte valor agregado para poder absorber esos costos medios más altos y que nos permiten salir de esta trampa que no nos permiten hacer el cambio estructural a nivel de la industria. Uno de los temas es los temas de investigación y desarrollo. Los países que generan y que tienen fuertes conocimientos y fuertes procesos de investigación y desarrollo, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, son aquellos que pueden dar ese salto, que generan exportaciones de mayor calidad, de mayor incorporación de mano de obra. Cuanto menos invertimos en investigación, en desarrollo, en innovación, en diseño, menos calificadas van a ser nuestras exportaciones, menos valor agregado vamos a poder absorber y menos vamos a poder generar mayor cantidad de dólares para también salvar de alguna manera esos temas que tienen que ver con la restricción de la balanza de cambios. ¿Qué está haciendo el mundo y qué están haciendo muchos países? Muchos están avanzando en este sentido. Uno de ellos es China. Fíjense, tiene una estrategia de fuerte incorporación en términos de valor agregado. Está saliendo lentamente de lo que es su patrón de producción, de productos en masa a partir de lo que son ingresos o salarios de bajo valor, a ir cada vez con mayor incorporación de valor agregado, a cada vez más de localizar la producción en los países alrededor y tratar de tener exportaciones de mayor valor de calidad, pero con costos que también son muy competitivos a nivel internacional. Por otro lado, está teniendo una fuerte inserción en términos de inversiones para asegurarse la provisión de los bienes y los insumos que necesita para poder seguir sostener este crecimiento. Es importante mirar lo que está haciendo porque va a ser nuestro principal competidor, ya no en términos de lo que es la potencia de sus importaciones, que dañan básicamente o penetran nuestros mercados, sino va a ser un competidor de nuestras exportaciones industriales, en especial en nuestro territorio madre, que es básicamente América Latina, en donde la industria argentina es donde tiene fuertes vinculaciones como para poder hacerlo. Entonces, todos los países en este sentido están tomando posiciones y redefiniendo su estrategia para poder insertarse en nuestro nuevo marco de trabajo. Cuando uno mira lo que hacen los países avanzados, están básicamente trabajando en este proceso de
de complementar las cadenas internacionales globales y sus empresas están participando. Esto genera nuevas formas en materia de negociaciones internacionales. Están avanzando en nuevos acuerdos, el acuerdo transpacífico, en donde está Estados Unidos liderando y queriendo dejar afuera básicamente a China, en donde están generando normas desde el punto de vista del comercio que son superiores en términos de exigencias a las normas que está poniendo la OMC. Hoy las empresas es también parte de un requerimiento del proceso productivo, necesitan tener las fronteras cada vez más abiertas para que los bienes que transitan de una a otra parte del territorio y puedan ser después ensamblados, puedan entrar sin dificultad. Por lo tanto, vamos a un mundo, lo que se denomina OMC+, las exigencias van a ser cada vez mayores. Y en la medida que nosotros nos definamos también y vayamos pensando cómo nos vamos a incorporar, vamos a quedar cada vez más afuera de estos mercados que cada día siguen en procesos de expansión. Por otro lado están los países emergentes, que también están redefiniendo su actuación y están básicamente desarrollando algunos acuerdos regionales tratando de superar estos acuerdos que están haciendo del mundo desarrollado y avanzando fuertemente en inversiones básicamente en los principales países emergentes. América Latina para China es la principal base de expansión básicamente para los próximos años. Y fíjense lo que ha sido la penetración de China. Está ingresando en casi todos los países, aumentando fuertemente su nivel de exportaciones. Piensen que el grueso de lo que importa China, el 99% de los bienes son bienes industriales, por lo tanto van a competir en nuestro mercado. ¿Por qué digo que en nuestro mercado? Porque por la competitividad de la industria argentina, básicamente su principal plano de exportación va a ser América Latina. Entonces estamos teniendo un problema de competitividad local, pero cuando podamos resolver esos problemas, vamos a ir a un territorio donde ya está siendo desafiado por la impronta de China y vamos a ver que en los próximos años va a ser México el que va a tener una fuerte participación en estos mercados. Entonces no es menor tener en cuenta y empezar a evaluar estas cuestiones para futuro. Fíjense lo que son los procesos de inversión de China, no solamente está viniendo en Argentina. China tiene una estrategia a nivel internacional clara, de alguna manera quiere imponer el yuan como moneda de reserva internacional y lo que no consigue por la diplomacia en términos de poder insertarse en los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, lo está haciendo con el poder, con la fuerza del poder económico que tiene. Está creando instituciones de financiamiento propias, como es el Banco Asiático de Infraestructura, que en los próximos años va a tener fuerte actuación en la región y tiene el doble de capital para invertir que lo que tiene el Banco Mundial. Por otro lado, se está transformando en el prestamista de última instancia de América Latina, está reemplazando al Fondo Monetario en el papel que tenía antes. No solo firmó acuerdos con Argentina de swap de monedas con los bancos centrales, lo está haciendo con el resto del territorio, y cuando observan tienen una fuerte participación en inversiones. ¿Y en dónde invierte? Recursos naturales, en el sector agropecuario, en energía, en minería y en el sector financiero, como para poder apalancar este crecimiento, y financia proyectos de infraestructura para garantizarse en forma eficiente la producción de este sistema. Me suena a Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Digo, punto de vista de la estrategia. Pero es claro que tenemos que mirar bien lo que están haciendo para poder ver cómo va a ser nuestro diseño industrial a futuro. Y en ese sentido, América Latina es muy disímil. Es claro que tenemos que tener una estrategia de inserción internacional y tenemos que revalorizar y tenemos que poner en marcha nuevamente o poner en blanco sobre negro y de alguna manera sincerar las relaciones del Mercosur. Pero es claro que estamos en un territorio que también es un territorio heterogéneo en términos de lo que son sus negociaciones internacionales. Fíjense todo lo que son los países que están más para el Pacífico, cercanos a la comunidad andina, lo que son la Alianza del Pacífico, países que han tenido una fuerte presencia en materia de negociaciones internacionales. El conjunto de esos países tiene acuerdos de comercio con casi el 74% del PBI mundial, mientras que el Mercosur se ha cerrado ante su pérdida de competitividad y su falta de estrategia, se ha cerrado sobre sí mismo, sobre su propio mercado. No tenemos acuerdos con más allá del 10% del PBI a nivel internacional. Y esto es un tema no menor, porque esos mercados en los cuales Argentina y Brasil es el mercado para los cuales tendríamos que estar vendiendo y exportando nuestros productos industriales, hoy están siendo desafiados por las exportaciones o las importaciones asiáticas, pero más adelante van a estar siendo desafiados por México. Por lo tanto, tenemos que mirar bien y tenemos que tener una muy buena agenda en materia de negociaciones y en materia de competitividad como para poder insertar. América Latina no es homogénea.
y no es homogénea desde el punto de vista de sus intereses comerciales y de las políticas que viene llevando adelante en ese sentido. ¿Cómo está Argentina ante esta situación y ante estos cambios que se están dando a nivel internacional? Lo mostraba antes Beni, es claro que estamos perdiendo participación desde el punto de vista de lo que es la industria en el peso del PBI. Es una industria que vamos a ver también tiene características disímiles al interior. Fíjense lo que ha sido el crecimiento en los últimos años. Recién nos mostraba Beni cómo había crecido en las 3 etapas. Ahora, si uno busca en términos de los sectores que tienen mayor inserción internacional, los sectores que tienen mayor inserción internacional son los que han crecido menos, son los que han tenido una ganancia en términos de crecimiento, de participación mucho menor. Fíjense que los que han crecido, han tenido mayor crecimiento, son aquellos que tienen menor inserción internacional y por lo general son los sectores sensibles. Tema no menor desde el punto de vista político. Los sectores industriales que más crecieron fueron los que tuvieron protección indiscriminada en los últimos 10 años, en especial a partir del 2011, donde casi se ha cerrado básicamente la administración. Entonces, es un tema no menor, o es un tema a ver a futuro, en la medida que tengamos que liberalizar el comercio, ¿qué es lo que va a pasar con esos sectores? Digo, estos sectores no les alcanza un tipo de cambio competitivo. Digo, no tienen condiciones o no tienen estructura competitiva como para poder soportar una apertura o una eliminación de ciertas restricciones. Entonces, es un tema no menor a la hora de poder ver. Y fíjense que han sido aquellos que han tenido, que tienen buena inserción internacional y han tenido una buena tasa de crecimiento, solamente ha sido uno. Entonces, acá hay un gran desafío que tenemos en materia de mejoras desde el punto de vista de lo que es la capacidad, la capacidad productiva y la capacidad competitiva del sector industrial. Entonces, cuando uno mira la última década, de alguna manera, ¿qué se apuntó? Por un lado, la idea de fortalecer el consumo interno para poder motorizar el sector industrial. Eso dio buenos resultados en los primeros 4 años, pero luego eso de alguna manera se fue acabando. Por más que haya demanda, si no hay rentabilidad no hay inversión, y si no hay inversión no hay básicamente crecimiento de la industria. La sustitución de importaciones, pero básicamente con el cierre del comercio. Primero a partir de una política comercial que estaba quizás más decididamente destinada al tema de los sectores sensibles, a partir de las restricciones básicamente de los dólares y todo el sistema de las DEJAI, fue una cosa que se amplió todo el espectro y las restricciones no estaban en función del desarrollo de una política de sustitución o una política de mejora, sino básicamente por un tema de restricción de dólares. Si no, miremos el sector automotriz. Después de 10 años de teóricamente haber tratado de aumentar el nivel de integración, los niveles de integración se han casi mantenido iguales. Entonces, por otro lado, lo que tenemos que ver, hay que un fuerte debilitamiento también en lo que son los marcos de los negocios que afectan básicamente las inversiones. Insuficiente inversiones, muy fuerte caída de la productividad y un deterioro generalizado de lo que ha sido la competitividad desde el punto de vista del sector industrial. Entonces, claro que no hemos logrado tener un posicionamiento o una clara estrategia de posicionamiento en ver cómo la industria argentina podría posicionarse, ya no a nivel de las cadenas globales, ni siquiera en la cadena regional. Hay una sola. Uno podría decir que hay 1 o 2 sectores que están integrados a nivel regional. Uno es claramente el sector automotriz y otro quizás en su momento había sido el sector petroquímico. Ahora, por otro lado, también tenemos cuestiones que nos hacen o nos dan fortalezas como para lo que es el proceso que viene. Por un lado, tenemos recursos de altísima competitividad que van a estar en el foco de la demanda de los próximos 20 años. La plataforma alimentaria, que tiene un 60 o un 70% todavía de expansión desde el punto de vista de su potencialidad, los temas que tienen que ver con la minería asociados a los grandes proyectos en los cuales Argentina tiene muy bajo todavía nivel de explotación, y por el otro lado los temas que tienen que ver con la energía y en especial la potencialidad que puede brindar Vaca Muerta. Por otro lado, tenemos un stock de recursos humanos valioso con las heterogeneidades que tienen al interior, pero que tienen un know-how y un conocimiento que no muy pocos países de la región pueden de alguna manera hacerlo. Hay países que tienen recursos naturales, pero no tienen los recursos básicamente humanos como para poder llevar adelante. Acá siempre un colega nuestro, Fanelli, habla de tenemos la bendición del doble bono de recursos. Tenemos bono de recursos naturales y el bono demográfico. No solo tenemos un capital humano valioso, aunque heterogéneo desde el punto de vista de su conformación, sino todavía somos una población joven, en la cual la ventana demográfica está abierta hasta el 2035. Esto implica que todavía podemos seguir generando ahorro positivo. Y por otro lado tenemos un fuerte entramado industrial.
Digo, a pesar de su debilidad y el debilitamiento de la competitividad de los últimos años, es un fuerte entramado industrial que nos puede permitir ser una base importante de salto para poder aprovechar estas plataformas y estos bonos, estos recursos naturales que están a futuro. Uno de los sectores básicamente es petróleo y gas. Argentina necesita por lo menos tener inversiones los próximos 6-7 años para volver a recuperar la autosuficiencia energética, en especial en materia de importaciones y exportaciones, invertir por lo menos 10.000 millones de dólares promedio por año. Ustedes piensen que la inversión de este año, o la inversión anual de los últimos años, no supera los 3.000 millones de dólares. Estamos diciendo triplicar el nivel de inversión en los cuales hay actualmente. Ya hay problemas en términos de lo que es la capacidad instalada. Entonces, fíjense las opciones de negocios, en especial para sectores proveedores de bienes de capital, de servicios, en especial para el sector de la metalmecánica, las oportunidades de negocios que hay en este sector, en términos de aprovisionamiento de servicios. Insisto, hoy ya hay problemas de recursos, de cuellos de botella en el sector con los niveles de inversión que tenemos actualmente. ¿Cuáles son los temas clave que me parece que hay que definir? Es claro que hay que darle más transparencia a la política energética. Una de las principales razones del colapso de la macroeconomía está en la errada política energética que tuvo este gobierno en los últimos 10 años. Mantener tarifas congeladas, tanto en el sector consumidor como en el sector servicios, llevó al colapso del sector energético que lo estamos viviendo, no solo en lo que hace a los temas físicos de la provisión del servicio de energía, sino también a las cuestiones del déficit fiscal y básicamente de la cuenta externa. Entonces es clave dar un marco y señales de precios para el sector de tarifas públicas, señales de precios para el sector productor y dar un marco más estable a lo que ha sido la última ley, porque no va a alcanzar solo con YPF para poder avanzar. Acá necesitamos mucho capturar inversión de los nuevos jugadores que tienen que entrar al sector. El otro sector es minería. Hay proyectos ya aprobados de casi 2.500 millones de dólares anuales, en los cuales también ahí tenemos un marco poco competitivo en materia tributaria, dado lo que ha sido la caída de los precios internacionales. En los últimos años todos los países revisaron el marco de la minería, todos, Brasil, Perú, Colombia, Chile, todos han revisado el marco legal para poder captar un poco más de la renta que generaron los nuevos precios que volaban en el sector minería, pero todos los hicieron en consenso con el sector privado y gravando el ingreso neto y no gravando el precio. Argentina lo hizo de manera discrecional y lo hizo gravando el precio a través de las retenciones, con lo cual tenemos un marco poco competitivo cuando los precios son bajos. Cuando los precios son altos somos bastante similares. Así que este es un tema que tenemos que trabajar como para poder volver a poner en operación gran parte de los proyectos que hoy de alguna manera están en stand-by por estas cuestiones que han cambiado en el marco legal. Los otros temas tienen que ver con los temas de infraestructura. Gracias. Los otros temas tienen que ver con los temas de infraestructura. Argentina tiene un colapso en materia de infraestructura terrestre, telecomunicaciones, volver a recuperar la red ferroviaria. En la red ferroviaria hay oportunidades fenomenales de negocios para el sector metalmecánico en términos de provisión de lo que son el nuevo cambio que ha habido. Argentina pudo importar vagones, pero no tiene ni siquiera la estructura de repuestos como para poder sostenerlo. Cada vez que se rompe un vidrio de un vagón nuevo, tienen que importarlo desde China. Entonces ahí hay una materia de negocios para crecer, hacer joint venture con las empresas proveedoras o constructoras en China, poder instalarse en Argentina y poder proveer, donde Argentina ya tenía una capacidad y un conocimiento del sector. El otro tema es la cadena de agroalimentos, digo, cómo va a seguir creciendo la demanda internacional. Y otro de los temas es el sector automotriz. Argentina tenemos la bendición de tener un sector automotriz en los últimos 20 años. Ya en el sector terminal sabemos que con cuestiones que tienen que ver con la macro puede solucionarse. Quizás el gran desafío que tiene el sector automotriz para los próximos 10 años es mejorar los niveles de integración. Y eso implica trabajar mucho más sobre el sector de los autopartistas, sistemistas, con la incorporación de nuevas tecnologías. En el sector terminal, resolviendo los temas de la macro, está en condiciones operativas, pero lo que tenemos que trabajar mucho es en el entramado de autopartistas, de donde termina a darle densidad y que es básicamente la gran deuda que tenemos en los últimos 10 años que no hemos podido superar. También hay, digamos, otras actividades. Estas son las actividades tradicionales, en los cuales en los últimos años en algunos sectores ha habido inversiones que tienen que ver con todo lo que son las nuevas energías renovables, la industria del software que ha crecido muchísimo en materia de expansión desde el punto de vista de sus exportaciones, los temas que se han desarrollado en materia de desarrollo nuclear
con fines pacíficos, en los cuales ahí falta mucho de inversión privada como para poder aprovechar la potencialidad de los recursos humanos que se han desarrollado. Lo mismo que en el sector farmacéutico, a partir de lo que son las nuevas tecnologías que tienen que ver con la biofarma, en los cuales ya hay industrias argentinas que están haciendo exportaciones a nivel regional. Voy acelerando. Eso, digamos, cuando uno mira, eso son las características que tiene. Digo, hay dificultades, pero las características que tenemos desde el punto de vista del entramado. ¿Qué debería contener la agenda de competitividad? Es claro que no hay una micro exitosa en una macro desordenada. Entonces digo, la condición necesaria es volver a estabilizar la macro. Y el problema de la macro que tenemos hoy, uno puede dividir en 3 grandes temas. Tenemos una fuertísima distorsión de precios relativos. Y los precios relativos más atrasados de la economía son las tarifas públicas y el tipo de cambio. Digo, entonces claro que no podemos convivir con eso. A mí me enseñaron en la facultad que cuando tomar un café en Córdoba me salía más caro que tomarlo en París, había un problema de tipo de cambio. Digo, y hoy cuando uno observa, el tipo de cambio tiene un atraso relativo entre el 25 al 30%. Y eso está dificultando en especial todo lo que son las economías del interior que están asociadas a productos básicamente exportables. Por otro lado, no podemos seguir conviviendo con un déficit fiscal de casi 5 o 6 puntos del PBI financiado con emisión y con un déficit de cuenta corriente de casi 1,5 puntos. Digo, mientras que no tengamos la resolución o la forma de cómo financiamos esos desequilibrios, generan un piso inflacionario que a su vez distorsiona muchísimo más lo que es la estructura de precios relativos. Y por último, estos dos nos llevan a una fuerte pérdida de competitividad. Uno sale 200 kilómetros o entra a recorrer. Tenemos problemas con el petróleo en el sur, problemas con las peras y manzanas en Río Negro, problemas en toda la cadena de lo que son las economías regionales, por lo que ha sido la pérdida de competitividad, que nos hace en un mundo donde se está desacelerando un poco la demanda, nos hace perder muchísimas fuentes desde el punto de vista de inversiones y de generación de empleo. Ahora, esa es la condición necesaria. Digo, es claro, si quieren para hacer un chiste, no sabemos quién va a ser el presidente, pero sabemos que van a tener que resolver esto. Digo, eso seguro que lo van a tener que hacer, más tarde o más temprano, porque si no lo hacen, Argentina no vuelve a crecer. Pero solo con la macro no va a alcanzar. Tenemos que tener una estrategia para mejorar la competitividad sistémica. Y ahí los temas de los grandes déficits estructurales que venimos arrastrando en materia de estructura tributaria, en materia de estructura de financiamiento, son claves como para poder aprovechar. Ahí sí la micro tiene importancia. El gobierno intentó en los últimos 7 años resolver desde la micro los problemas de la macro. Y lo que hizo es aumentó la discrecionalidad, eliminó las reglas de juego y generó una pérdida fuerte de inversión. Tenemos que tener una macro estable para que podamos tener políticas micro exitosas. La macro, como les decía, hay un fuerte tema de estabilización. Esa es la agenda de temas sobre los cuales se tiene que resolver y básicamente para volver a recuperar la fuente de expansión de la inversión. El otro tema que tenemos que trabajar básicamente es en la corrección de lo que tiene que ver con el tipo de cambio que está generando fuertes distorsiones en materia de costos. Es claro que la Argentina, cuando comparamos, va a tener costos medios más altos, pero en el último año, con la apreciación a nivel local y la depreciación de Brasil, ya los costos se están separando. Y miren lo que es México. Miren lo que es la competitividad de México cuando uno lo compara con lo que es el costo medio de Argentina y Brasil. Digo, es claro que no vamos a ser México. Eso lo fuimos en el 2003 y gracias a la mega devaluación y por lo que era el nivel de desempleo, eso fue una burbuja. Por eso tenemos que trabajar para mejorar los niveles de expansión de competitividad para poder absorber esos costos de mano de obra. La otra cuestión básicamente tiene que ver con las mejoras en lo que es el mundo de hacer negocio. Argentina pone muchísimas trabas en todo lo que es su estructura burocrática y hace que los costos sean cada vez mayores. Hoy en el mundo no es un problema de aranceles. Lo que diferencia a una empresa para exportar o no exportar básicamente son los costos de transporte y los costos de logística. Parte de las dificultades, las trabas burocráticas, las regulaciones, impacta sobre una estructura de costos logísticos. Si no, fíjense lo que es sacar una caja de cambios o un camión de lavarropas para poder exportar a Uruguay o otro país. Nos sale más caro que traer las cajas de cambio o traer los lavarropas de China, sacarlos de Córdoba para ponerlos a exportar a Uruguay o a otros países de la región. Otro de los temas es el déficit de la infraestructura. Tenemos que recuperar todo lo que tiene que ver con la cadena del transporte, en especial en el transporte, hacer hincapié en el tema de ferrocarriles, volver a recuperar todo lo que hace al Belgrano Cargas,
y empezar a tener hubs logísticos en el interior, donde la aduana participe, donde permita hacer quiebre de cargas, trabajar mejor con los contenedores y no hacer fuertes, digamos, costos que están penalizando básicamente las exportaciones. El déficit energético, ya lo había hablado, no solo tiene que ver con la macro, sino con la provisión. Argentina tiene un problema no solo en la generación, sino en el transporte y en la distribución, donde no ha habido casi inversiones en los últimos 10 años y donde hay un poco de calor, saltan todas las terminales y de alguna manera quedamos sin luz y afecta mucho más en el tema de gas al sector industrial. En la educación ya lo había nombrado básicamente Beni, pero es claro para ver un tema. Fíjense lo que es el tema de la mano de obra. Me parece que esto es primordial para lo que tiene que ver con los procesos de capacitación que se dan en el sector de cada empresa. Fíjense lo que es la desocupación en los sectores de alta escolarización y de ingresos medios. Es baja. Argentina tiene un problema, cuando crece, tiene un problema de recursos humanos calificados, pero fíjense lo que es en los sectores de baja escolaridad, donde no terminan el primario o tienen secundario incompleto. Es altísima la desocupación. Ahora, ese sector es el que no es empleable en los procesos formales de trabajo, sobre los cuales va a tener que estar puesta la atención, no solo para que se siga engrosando la desocupación, sino para poder de a poco incorporarlos en el mundo formal del trabajo. Los temas que tienen que ver con lo que hacen al mercado básicamente de financiero. Argentina tiene una fuerte restricción ahí. Entonces, y esta es la estructura básicamente de impuestos. Digo, hay que tener una política tributaria que pueda volver a ser competitiva, eliminando y trabajando sobre sectores o impuestos básicamente distorsivos. Retenciones a las exportaciones al sector industrial es una locura. Lo mismo que el tema de reintegros, hay que tener y discutir sobre la base de reintegro. Pero también hay que dar claridad desde el punto de vista de la operación. Muchas veces el reintegro, el problema no es el valor del reintegro, sino el atraso en el pago, que genera una pérdida financiera muy fuerte, que es peor que le hubiesen dado un valor mayor. Entonces, no solamente tiene que ver con los cambios que se hacen en la política tributaria, sino tienen que ver con la administración del tributo y en la forma de devolución de lo que son los tributos para el sector empresarial. Entonces, esto es un poco la idea de lo que tenemos que trabajar en la agenda de competitividad. Es muy amplia desde el punto de vista de los temas y los sectores. Argentina netamente tiene que tener una posición y tiene que tener una posición en materia de negociaciones internacionales, volver a recuperar el liderazgo en la región, no desde el punto de vista político, sino también económico, y un mejor diálogo básicamente con Brasil. Si no definimos esa estrategia, digamos, vamos a tener bastantes problemas a futuro. Es claro que tenemos potencialidades. La macro es condición necesaria, pero si no tuviéramos los recursos y la base de plataformas de recursos que tenemos, sería difícil pensar volver a crecer. Tenemos un entramado productivo que está debilitado por los últimos años y tenemos que hacer un esfuerzo para poder hacer mucho más fuerte y mucho más dinámico ese cambio estructural que la industria necesita para no tener que pasar cada 4 o 5 años por los mismos vaivenes de siempre. Muchísimas gracias.